Saludos amigos y amigas de Colipro, soy el psicólogo Marvin Redondo. Para mí es un gusto compartir con ustedes el tema cómo mantener una memoria saludable. Para iniciar esta conversación, cabe indicar que una de las mayores preocupaciones respecto al tema de la memoria está relacionado con el temor de una pérdida súbita o gradual de la capacidad de recordar los acontecimientos pasados, o bien la pérdida de las destrezas motoras. Debemos tener en cuenta que las habilidades mentales, también llamadas habilidades cognitivas, tienen una estrecha relación con la conducta. El tema de la salud mental en los adultos reviste de gran importancia, debido a que estudios recientes dan cuenta que esta población va en aumento, resultando imprescindible poner atención en la calidad de vida de este grupo de personas. Antes de profundizar en el tema de cómo mantener una memoria saludable, es importante entender aspectos esenciales acerca de qué es la memoria y cómo funciona. Podemos decir de la memoria que es una función cerebral de gran complejidad que nos permite a los seres humanos interpretar la información que recibimos del medio externo, así como almacenar todas las experiencias y vivencias que hemos recopilado a lo largo de la vida. Además, la memoria facilita el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos que se transfieren en las destrezas y habilidades que nos ayudan a especializarnos en la realización de actividades específicas. De ahí que debemos entender a la memoria como un proceso mental dinámico, es decir, que se mantiene en constante función operativa, recibe información percibida a través de nuestros sentidos y procura dar una respuesta a dicha información. Estamos hablando entonces de un proceso mental clave para el aprendizaje, que a su vez posibilita recordar todo lo aprendido que se encuentra contenido dentro de esa gran bodega a la que llamamos memoria y que constituye un proceso esencial para la adecuada adaptación del ser humano en la sociedad. Una vez ingresada la información al cerebro, se da la interpretación de los datos recibidos, es decir, se traduce la información como nuevo conocimiento para que pueda ser utilizado por la persona en el momento actual o bien en el futuro. De lo anterior, entendemos que la memoria obtiene, almacena y da una respuesta a la información tanto sensorial como de los hechos experimentados a lo largo de toda nuestra vida. Es importante señalar que no todos los acontecimientos vividos se almacenan en nuestra memoria. El cerebro realiza una selección de los hechos relevantes y lo que no interesa automáticamente lo elimina. Los hechos vividos y la información que captamos sufren de un proceso de estructuración e interpretación. Según el tipo de información, se activan entonces distintas áreas del cerebro donde finalmente se almacena esta información. A medida que se va procesando la información percibida a través de los sentidos, pasa por distintos almacenes o tipos de memoria. Según estas investigaciones realizadas al respecto, contamos con 3 tipos de memoria. La primera, llamada memoria sensorial, se encarga de captar la información de los sentidos, es decir, la parte visual, auditiva, olfativa, táctil, gustativa. Esta memoria tiene como particularidad que es fugaz. Se considera que su duración podría ser de menos de un segundo. Ahora bien, una cantidad considerable de la información sensorial es irrelevante, por lo que se desaparece de manera inmediata. Otra parte de esta información, por su relevancia, deja una huella que va a permanecer el tiempo necesario para que sea procesada de manera selectiva. Pasado el proceso de selección, la información se transfiere a la memoria de corto plazo, también conocida como memoria de trabajo. Al igual que la memoria sensorial es temporal y de poca capacidad de almacenamiento.
Se dice que puede retener un máximo de 7 cosas no relacionadas a la vez y por muy poco tiempo. Esta memoria es conocida popularmente como memoria retentiva. Por último, nos encontramos con la memoria de largo plazo. Esta memoria va a permitir almacenar la información de forma duradera. Puede darse de dos maneras, una importante en el aprendizaje y desarrollo de habilidades motoras, y la otra se asocia con el estado de conciencia y está relacionada con los hechos vividos a lo largo de la vida. Por ejemplo, lo que es la geografía, la historia, los nombres de personas, el poder recordar hechos concretos o experiencias sucedidas a lo largo de nuestra vida. Acabamos de ver cómo se constituye la memoria y cómo funciona. Ahora vamos a analizar algunos factores considerados nocivos para el adecuado funcionamiento de la memoria. Entre estos tenemos el estrés, sobre todo el conocido como crónico o de larga duración, que tiene un efecto dañino sobre la memoria. La alteración de la memoria producida por el estrés está mediada por una hormona llamada cortisol. Las glándulas suprarrenales secretan gran cantidad de esta hormona ante eventos estresantes significativos o prolongados. El cortisol modifica la estructura del cerebro, hace que disminuya el número de conexiones cerebrales, reduciendo la capacidad de la memoria de hechos recientes. Por otro lado, el estrés provoca un aumento en la formación de sustancia blanca sobre las terminaciones nerviosas, lo que hace que la cantidad de neuronas disminuya de manera significativa. El consumo de tabaco es otro factor que afecta a la memoria, la capacidad de razonamiento y el aprendizaje. Hoy se sabe que fumar acelera el envejecimiento cerebral, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, así como la aparición de algunos tipos de demencia. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas es un factor más que comprobado que afecta de manera irreversible las capacidades cognitivas. De hecho, el cerebro es uno de los órganos más afectados por el consumo excesivo de alcohol. La ingesta continua de alcohol causa una severa afectación en la hormona serotonina, encargada de regular el estado de ánimo de las personas. Un desequilibrio de esta hormona favorece la aparición de distintos trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Además, el alcohol disminuye la capacidad de transporte de oxígeno al cerebro, aumentando el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Un factor de riesgo significativo para la salud mental lo constituye el sedentarismo. La inactividad puede debilitar el cerebro. Un estilo de vida sedentario está relacionado directamente con el deterioro de fibras nerviosas cerebrales, ocasionando un desgaste en la capacidad cognitiva con la consecuente pérdida de la memoria. También se ha asociado al sedentarismo con síntomas característicos de demencia en algunas personas mayores. En cuanto a la nutrición, se ha observado que la presencia de factores de riesgo metabólico asociados al consumo de alimentos altos en grasa o en azúcar puede provocar un estado de inflamación del hipocampo, una región relacionada con la memoria a corto plazo. Un último factor de riesgo importante de mencionar es la deficiente absorción de vitamina B12. Una parte significativa de la población sufre déficit de vitamina B12 dentro de su alimentación. Esto provoca que de manera progresiva se experimenten síntomas asociados a alteraciones del estado de ánimo, así como problemas de concentración. Debemos indicar que a medida que envejecemos, los niveles de este nutriente va descendiendo de forma directa. Un déficit marcado de vitamina B12 se observa sobre todo en personas vegetarianas, debido a que la mayor concentración de esta vitamina se encuentra en las carnes. Ahora bien, ¿qué medidas podemos tomar para mejorar el bienestar de nuestra memoria? En primer lugar, debemos controlar el estrés. Al estrés se le conoce como la enfermedad del siglo XXI. Lamentablemente vivimos una epidemia de estrés crónico.
la vida del ser humano se ha acelerado de forma dramática. Asumimos una serie de hábitos que alteran nuestra forma de pensar y comportarnos, con lo cual la calidad de vida se ve disminuida. Es importante mencionar que dentro del diario vivir de las personas jubiladas debe existir un espacio para la realización de ejercicios. Se sabe que una rutina diaria de ejercicios mejora sustancialmente la función cerebral, incluida la memoria. Además, contribuye a mantener otras partes del cuerpo en actividad, mejorando de esta manera la coordinación motora, entre otras cosas. Como ya se mencionó, la nutrición resulta ser un apartado esencial a tomar en cuenta. Una ingesta de alimentos saludables proveerá de las vitaminas y antioxidantes necesarios para una función cerebral adecuada. Cabe señalar que cuando se ha entrado en la etapa de la jubilación, el contacto social disminuye de manera significativa. Durante la vida laboral existe toda una experiencia de socialización. Los compañeros y compañeras de trabajo constituyen un círculo esencial de desarrollo social. Ahí se construye una cantidad considerable de las vivencias de crecimiento para las personas. Cuando llega el momento de la jubilación, se entra en una etapa nueva, donde este círculo social se deja atrás. El ritmo de vida baja, inclusive al estar más tiempo en la casa, puede hacer que los hábitos de alimentación varíen. Todo esto puede generar una crisis emocional en la persona. El contacto con la familia, el encuentro cercano con amigos y amigas con quienes se puede dar continuidad a la experiencia social resulta primordial. Se debe apelar a todo aquello que nos permita mantener una actitud positiva hacia la vida. La meditación, la relajación, la actividad física, ejercicios mentales como los crucigramas o las sopas de letra, pueden ser de gran beneficio para prevenir un descenso de la capacidad de funcionamiento tanto mental como físico. Existen una serie de mitos respecto a la vida adulta. Uno de ellos es que conforme se avanza en la vida, se van perdiendo las capacidades mentales. Hago referencia a la mal llamada demencia senil y al concepto popular del viejismo, que sostiene que las personas adultas empiezan a chochear. Afortunadamente, en la actualidad, esta conceptualización ha ido desapareciendo. Se sabe que no todas las personas adultas llegan a padecer de demencia. Lo que sucede en algunas personas mayores de 60 años es que dejan de interesarse en continuar ejercitándose o poniendo en acción tanto su mente como su cuerpo. Esto provoca un descenso en las habilidades mentales y físicas. Debo señalar que no existe mejor terapia para la salud mental que el ejercicio. Todo tratamiento para la memoria debería ir acompañado del ejercicio físico. No debemos olvidar que el deterioro de la memoria se da como un proceso, es decir, no aparece de manera súbita. Las funciones mentales fallan poco a poco, de ahí que nuestros hábitos de vida pueden hacer que nuestro sistema mental mejore o empeore su funcionamiento. Es importante indicar que la persona jubilada debe tener una agenda diaria que incluya horas de alimentación, actividad física, labores, horas de recreo, que incluya ver un programa de televisión, leer un libro, entre otros. Además, se debe respetar las horas de sueño y de descanso. Las investigaciones científicas en la actualidad orientan su mirada más hacia la prevención que al tratamiento. Hacer un diagnóstico antes que se manifieste una enfermedad mental nos lleva a propiciar acciones preventivas. Ante esto, no debemos olvidar que es más importante prevenir que curar. Para terminar esta conversación, quisiera compartir un breve ejercicio de relajación con todos ustedes. Nos hemos olvidado muchas veces a lo largo de nuestra vida
de quiénes somos y de cómo estamos constituidos. Incluso hemos dejado de tener conciencia de nosotros mismos. En este momento es hacer consciente nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que somos. Donde estés, sentado, de pie, como quieras hacerlo. Toma conciencia en primer lugar del entorno donde estás. Toma conciencia de los ruidos, del sonido, de todo lo que escuches en este momento. Y que quizás no lo percibimos de manera corriente. Ponle atención a los ruidos, al silencio. Haz consciente ese momento de bulla, de sonido. Percibes sonidos que muchas veces has olvidado. Ahora toma conciencia de tu cuerpo. Toma conciencia de tus piernas, de tus pies. ¿Cuánto caminas durante el día si es posible hacerlo? No nos damos cuenta. No somos conscientes de nuestros pies, de nuestras piernas. Toma conciencia de tus manos, las puedes mover. Tienes la capacidad de mover tus manos, tus dedos, tus brazos. Tenemos la capacidad del razonamiento, de pensar, de sentir. Estudios recientes dan cuenta que el ser humano respira aproximadamente 27,000 veces al día y no somos conscientes de nuestra respiración. Te invito en este momento, inhala y exhala y date cuenta de este momento que tienes esa capacidad de respirar. Hemos dejado de hacer las cosas de manera consciente y las estamos haciendo de manera mecánica y estamos dejando de percibir un montón de cosas maravillosas de la vida. Es el momento de relajar, es el momento de decirle a las preocupaciones un poquito a un lado. Entra en tu interior, relaja tu mente, relaja tu cuerpo. Cuando llega una persona a terapia, a consulta psicológica, sabe muy bien que parte del tratamiento que prescribo va acompañado de ejercicio. No debe dejar de hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Hay que mover el cuerpo. Hay que mover todo tu ser, entrar en esa armonía. Así que, adelante. Les deseo lo mejor. Un gran saludo a todos ustedes y un abrazo.